paz del Señor sea con cada uno de ustedes, hermanos, en esta mañana. Damos gracias a Dios por concedernos, por dar un día más la vida, la salud que nos da. Y en este momento, en este día, les invitamos a todos los que ya estén ahí en sus casas, dispuestos, esperando, ¿verdad?, para acompañarnos en este servicio. Les damos la bienvenida y también aprovecho la oportunidad, ¿verdad?, para bendecir y felicitar a todas las madres en este día especial, Día de las Madres, y pues deseamos que el Señor les bendiga grandemente, que el Señor las guarde, ¿verdad?, cada día, y les siga dando esa gracia, esa sabiduría para con sus hijos, en su casa. Y también, ¿verdad?, le digo a todos los hijos, hijas, ¿verdad?, feliciten a sus madres, honren a sus madres, ¿verdad?, no solamente hoy, sino todos los días, pero felicite a su madre, ¿verdad?, los que las tienen en casa, los que no están en casa, pues llámenle y felicite a su madre. Es que antes de empezar voy a hacer una oración y le pido, vamos a orar, que el Señor nos bendiga en este día, que el Señor derrame su bendición una vez más en este día. Padre bendito, aquí estamos delante de ti, Señor, en esta mañana. Te damos toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, Señor. Reconocemos que es por tu gracia, es por tu favor, tu grande misericordia que estamos aquí, Señor. Pedimos que en esta mañana, una vez más, tu presencia, tu espíritu, Señor, se mueva, Señor, en medio de este servicio, de la palabra, de la alabanza. Que seas tú, Señor, el que haga todas las cosas, mi Dios. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Enseguida vamos a alabar a Dios con unas alabanzas. Amén. Aleluya. Paz de Cristo a todos, mis hermanos. Una vez más, gracias por acompañarnos. En estos días, mi hermano Richard y yo estábamos hablando, y una vez más hoy en la mañana estábamos platicando. Extrañamos los servicios, extrañamos la congregación, estar juntos. Y me quedé meditando en los diferentes cultos al pasar los años, ¿verdad? Y se me vino a la mente un servicio donde empezamos a cantar una alabanza, un canto, y se manifestó la presencia del Señor en una manera tan especial, fuerte. Los hermanos levantaron sus manos, el llanto se oía, la alabanza, la adoración. Y cuando eso sucede, ¿verdad, Brother Richard? Que aún nosotros músicos también se nos es más fácil. Cuando se manifiesta el Señor así, el Señor toma el control y todo es mucho más fácil. Y empezamos cantando ese hermoso canto que es sencillo y dice: Cristo, yo te amo. Así, donde estén ahorita, los invito a que canten con nosotros, y nuestro deseo es que el Señor se manifieste allí en su hogar, allí en su corazón, allí donde esté. Y aquí también esperamos que el Señor se manifieste una vez más. Vamos a cantarlo. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú.
es extremadamente importante, es el mandamiento del Señor, pero también, pues claro, hay un propósito. Y a veces sí es difícil, a veces hay ¿cómo se dice? There's challenges, eventos, ¿verdad? Venimos a la casa de Dios, o ahorita donde estén, ahorita a veces hay preocupaciones en la vida, cosas que nos perjudican de entrar en la presencia del Señor. Y en estos días, claro, estamos experimentando, ¿verdad?, algo que nunca se ha experimentado, este virus. Y precisamente estoy seguro que hay pruebas. Muchas familias están pasando por pruebas, posible en los finanzas, posible, uno no sabe qué va a pasar el día de mañana. Pero la alabanza al Señor es importante, nos ayuda a entrar en la presencia del Señor, nos ayuda también a preparar nuestro corazón para recibir la bendición que Él tiene para nosotros. Y tenemos que a veces hacer la manera de pasar por esas pruebas para poder entrar en la presencia del Señor. Hay este hermoso canto que dice: dame un nuevo corazón, Señor. Y les invito a que canten este hermoso himno con nosotros. Y después de este canto dejamos lugar a nuestro pastor, nuestro hermano Josué Nava. Aleluya, gloria a Dios. Dame un nuevo corazón que te alabe noche y día. Dame un nuevo corazón y que seas tú mi guía. Dame un nuevo corazón y que sea morada tuya. Dame un nuevo corazón, dame un nuevo corazón. Quiero amarte, mi Señor, porque estoy agradecido. Ya me diste salvación y es un don inmerecido. Me cambiaste el corazón y me diste nueva vida. Oh, qué hermoso amor de Dios, oh, qué hermoso amor de Dios. Aleluya. Quiero serte fiel, Señor, por el don que tú me has dado, por tu gracia y tu bondad. Tu nombre es glorificado. Me propongo a ti servir, porque a mí tú me has amado. Hoy te doy mi gratitud, hoy te doy mi gratitud. Aleluya. Aleluya, te damos gracias, Padre Santo, gracias por tu gran bondad, gracias por tu amor. Te exaltamos, mi Dios, te alabamos con todo el corazón, Señor. Gracias, gracias por tu salvación, mi Dios. Estamos agradecidos, aleluya. Gracias, Señor, bendito sea tu nombre. El último verso dice así: cuán bello es en ti confiar nuestras penas y desvelos. La angustia pronto se va y en ti hallamos el consuelo. Por el grande amor de Dios, elevo mi canto al cielo. Ya es de Dios mi corazón, ya es de Dios mi corazón.
Señor, una vez más en este día domingo estar llegando a los hogares de nuestros hermanos. Te pedimos, Señor, tu bendición en todo, que seas tú, Señor, el que use mis labios, Señor, una vez más para hablar con mis hermanos de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén, amén. Gracias al Señor. Deseo que la paz y la bendición de Dios sea con cada uno de ustedes, hermanos amados, allí donde están en sus hogares. Y también, ¿verdad?, saludamos a las personas que nos estén escuchando, los simpatizadores del Evangelio, ¿verdad? Que el Señor les bendiga mucho a cada uno de ustedes. Mis hermanos por allá, en donde nos están escuchando, en el Ecuador, en México, en Colombia, y pues en todos los lugares de donde llegue este mensaje. Vamos a abrir nuestras Biblias. Los que tienen sus Biblias, abran sus Biblias ahí en el Evangelio del Señor Jesucristo que nos narra Juan, capítulo 1, el verso 17. Dice: porque la ley por Moisés fue dada, mas la gracia y la verdad por Jesucristo fue hecha. Una vez más lo leo. Porque la ley por Moisés fue dada, mas la gracia y la verdad por Jesucristo fue hecha. El día de ayer estaba yo haciendo memoria, ¿verdad? Estaba pues meditando o orando, leyendo la Biblia, y me vino a la mente, ¿verdad?, que el recordar que la última vez que estuvimos aquí todos reunidos, la congregación, fue el día marzo 15 o 14 o no sé, ya no me acuerdo pues la fecha exacta, pero allí, ¿verdad?, me acuerdo que ya cuando salimos de aquí nos habían dicho que podíamos estar no más de 200, cosa que lo hicimos, acatamos la ley, al orden de la señora, la gobernadora, ¿verdad?, Dios la bendiga. Y bueno, ya después por la tarde llegó un cambio, ¿verdad?, de que solamente 50, y luego pasaron no sé cuántas horas y se redujo de 50, de primero de 200 a 50 y luego a 10. Y pues ya mejor determinamos pues quedarnos en los hogares y hacer este trabajo que estamos haciendo, ¿verdad? Y pues no sé, pero esperamos que Dios obre, ¿verdad? Y pronto nos podamos reunir una vez más para glorificar al Señor todos juntos, ¿verdad? Porque pues nos extrañamos, ¿verdad? Nos extrañamos. Ayer hablaba con uno de los niños, ¿verdad?, lo pusieron en el teléfono, Miguelito, y decía: pastor, ¿hasta cuándo vamos a juntarnos? Los extraño, decía Miguelito Vega, ¿verdad? Y pues Dios lo bendiga si me está escuchando. Muy pronto, sí, muy pronto, ¿verdad?, nos vamos a juntar otra vez con la ayuda de Dios. Pero ahora en esta mañana, bueno, estaba diciendo, ¿verdad?, de que estaba recordando que fue una de las cosas últimas, ¿verdad?, que estábamos tocando ese último domingo, esta enseñanza, esta parte, ¿verdad?, donde ya leí: porque la ley por Moisés fue dada, mas la gracia y la verdad por Jesucristo. Y decía yo a mis hermanos, y ahora vuelvo a decir una vez más, a mis hermanos y a los que están oyendo, es muy importante que el cristianismo de hoy conozca la diferencia que hay, ¿verdad?, entre las dispensaciones. En el caso, ¿verdad?, la dispensación de la ley y la dispensación de la gracia. Porque en el transcurso del tiempo, yo he oído, ¿verdad?, de quienes dicen
se ha hecho famoso, ¿verdad? Esa palabra, ¿cómo se puede decir? Ya no estamos en la ley, ahora estamos en la gracia. Y como que el estar en la gracia se trata pues de que cada quien haga lo que le da su gana, cada quien, ¿verdad?, haga como quiera, porque ya no estamos en la ley. Y es por eso digo, es importante conocer la diferencia y también, ¿verdad?, de conocer que no estamos de todo sin ley. El apóstol Pablo, mire, cuando escribió su carta a los Corintios, la primera carta de los Corintios, el capítulo 9, dice estas palabras que caben, ¿verdad?, aquí en lo que estamos diciendo. Dice, cuando dice, vamos a comenzar con el verso 16 del capítulo 9. Pues bien que anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad y ay de mí si no anunciara el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de voluntad, premio tendré, mas si por fuerza, la dispensación me ha sido encargada. ¿La dispensación de qué? La dispensación de la gracia. ¿Cuál pues es mi merced? Se pregunta, ¿verdad? ¿Cuál pues es mi merced? Que predicando el Evangelio, ponga el Evangelio de Cristo de balde, para no usar mal de mi potestad en el Evangelio. Por lo cual, siendo libre para con todos, me he hecho siervo de todos por ganar a más. Heme hecho a los judíos como judío. ¿Será judío? Y dice, por ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley. Y luego abre un paréntesis, aunque yo no sea sujeto a la ley, aunque yo no sea sujeto a la ley, como sujeto, me he hecho como sujeto a la ley por ganar a los que están sujetos a la ley. Y luego dice, a los que sin ley, como si yo fuera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, mas en la ley de Cristo, por ganar a los que están sin ley. Fíjese, ahora nos vamos hasta el libro, la carta que escribió Santiago, carta de Santiago, que es también el que habla, ¿verdad? En esta manera, habla de la ley. Dice el verso, la ley, él refiere la ley de la libertad. Dice, mas el que hubiere mirado atentamente a la perfecta ley, que es la de la libertad, perseverando en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este tal será bienaventurado en su hecho. Estoy tratando de hacerles ver que aunque estamos en la gracia, dentro de la gracia hay una ley. Y la diferencia de la gracia y la ley que es llamada, ¿verdad?, la ley de Moisés, que aunque no fue la ley de Moisés, sino que fue la ley del Señor que Moisés dio al pueblo. Moisés habló con el Señor y el Señor lo ordenaba y le decía, dile al pueblo esto, ¿verdad? Y se hizo este dicho, ¿verdad?, la ley de Moisés. Inclusive dentro del cristianismo se menciona de eso. Está también como la doctrina de los apóstoles. La doctrina de los apóstoles no es de los apóstoles. Fueron los apóstoles los que el Señor usó para hablar y dejar escritos, ¿verdad?, inspirados por el Señor, ¿verdad? Y en eso tenemos que tener cuidado, mucho cuidado, ¿verdad? Porque me acuerdo allá cuando yo llegué aquí, un ministro me contó, me dijo,
no se me olvida todavía. Dijo, hermano, yo, todo lo que dice el Señor, pongo atención. Pero ya cuando se trata de Pedro, cuando se trata de Pablo, cuando se trata de los apóstoles, ya no lo tomo tanto en serio como cuando se trata del Señor. Los apóstoles no hablaron de sí, hablaron bajo la unción del Espíritu de Dios, y tenemos que fijarnos, ¿verdad? Poner atención y obedecer a lo que ellos dijeron. Ellos fueron nomás el vaso, así como Moisés en la antigüedad fue el vaso que Dios usó para dar al pueblo el orden, porque orden, la ley, ¿verdad? Significa orden, ¿verdad? Orden. Y la iglesia debe de entender, ¿verdad?, que hay un orden. Y tenemos que interesarnos en conocer, ¿verdad?, ese orden. No nomás conocerlo y aprenderlo, sino que más que todo eso, vivirlo. Porque ahora, en el tiempo en que vivimos, en el tiempo de la gracia, ¿verdad?, hay una diferencia. Allá en la antigüedad, cuando la ley llamada de Moisés, oiga, no había lo que en la ley de la gracia está. En la ley de la gracia debe ser el sentir. Me acuerdo que me decía un joven, allá en los principios, decía, pastor, yo de todo estoy de acuerdo, me gustan los cantos, me gusta la palabra del Señor, pero hay cosas que no me agradan. Y esto es, dice, cuando el Señor dice, al que te hace un mal, hazle un bien. Dice, yo no voy con eso. Le dije, yo, ¿sabe qué? Aunque nuestra condición humana no le gusta, yo le voy a invitar a que trate de hacerle un bien al que le hace un mal, y verá que se siente una sensación, porque el Señor no se equivoca en lo que Él dice en su palabra. Él sabe, porque Él es Dios, ¿verdad? Ahora fíjense, cuando vamos al capítulo 31 de Jeremías capítulo 31, el verso 31, dice aquí Dios hablando por este profeta, habla, ¿verdad?, en profecía sobre la gracia. Capítulo 31, el verso 31 dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Jacob y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, bien que fui yo un marido para ellos, dice el Señor. Mas este es mi pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. ¿Saben lo que significa esto? Después de aquellos días se está refiriendo después de su crucifixión, de su muerte y de su resurrección, ¿verdad? Entra la gracia del Señor. Y luego dice, mas este es el pacto que haré con la casa después de aquellos días, con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, daré mi ley en sus entrañas y escribiréla en sus corazones, y seré yo a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Ahora acuérdense, nosotros como gentiles hemos venido a hacer lo que dice el apóstol Pablo, hacer acebuches injertados en la oliva, ¿cómo se dice? Natural, ¿verdad? Un injerto sobrenatural, ¿verdad? Entonces hemos venido. Pedro dice en su carta, su primera carta,
Dice, vosotros sois gente santa, pueblo adquirido. ¿Se acuerdan, hermanos queridos? Así dice Pedro. Vamos a mirarlo aquí en la Biblia, aquí, para que miren que estamos hablando como la Biblia dice. El que hable conforme a las palabras de Dios. Y dice el capítulo 2 de la primera carta del apóstol Pedro, el verso 9, mas vosotros, o sea, mas ustedes, linaje escogido, mas ustedes sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes del que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Y luego, para que no nos equivoquemos, para que sepamos, ¿verdad? Dice el verso 10, vosotros, ustedes, que en tiempo pasado no erais pueblo de Dios, que en el tiempo pasado no habíais alcanzado misericordia, mas ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Qué? Porque, oiga, estábamos afuera y el Señor nos trajo y nos plantó. Ahora somos parte de ese pueblo que el Señor escogió, su pueblo. Ya hemos dicho la palabra del Señor, ¿verdad? El apóstol Pablo, un vaso que el Señor escogió, ¿verdad? Para, con mucho tino, ¿verdad? Hablar las cosas que habló, las cosas que escribió. Allá en la carta, ¿cuál es la carta a los romanos? ¿Verdad? Dice, no quiero que ignoréis este misterio para que no seáis acerca de vosotros arrogantes, dice el capítulo 11, verso 25, que el endurecimiento en parte ha acontecido en Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles y luego todo Israel será salvo. Fíjese la gracia de Dios. Estando nosotros alejados de la República de Israel, ajenos a los pactos de las promesas y cuántas cosas el Señor vino y nos metió. Y luego, oiga, escribe su ley, el orden en nuestros corazones. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? El corazón, ¿verdad? Es ¿cómo se dice? El lugar en donde el corazón recibe, ¿verdad? Las emociones y qué otra cosa más, los sentimientos. Cuando un joven empieza a tratar a una joven y luego en el transcurso del tiempo, pues ya no haya pues cómo hacerle, ¿verdad? Porque se le metió en el corazón la joven, le ganó con los sentimientos. Me acuerdo que le decía a uno de mis hermanos que ya se casó. Me acuerdo que le decía, yo una ocasión lo miraba y le pregunté, ¿cómo va esa relación, hermano? Dice, pues, fíjese que ahorita andamos un poco desconectados. ¿Cómo? Dije, ¿cómo? Y luego ya me dijo, pues, no andamos bien. Nos acabamos de separar, de parar las comunicaciones. ¿Y cómo se siente? Pues me siento triste. Le dije, ya lo pescaron, ya lo agarraron, ya está metido. Sus sentimientos ya están con esa hermana, hermano. Y llegaron, después pasó el tiempo, pues sí, se volvieron oiga, y traía una sonrisa. Estoy diciendo eso, ¿verdad? Porque lo estoy, ¿verdad?, comparando con esto. Qué precioso, ¿verdad? Cuando, oiga, así sucede. Y luego, pues con el Señor, cuando empezamos a escuchar su palabra, ¿verdad? Cuando empezamos a escuchar su palabra,
el orden que nos da, porque Él quiere que seamos pues, hijos ordenados, no desordenados, ordenados. Está escrito en el libro de las Lamentaciones, paréceme que es en el libro de las Lamentaciones, no estoy seguro dónde está. Ven ustedes que están aquí en esta mañana, ¿verdad? Cuando dice, ¿Quién es este? ¿quién es esta? Cantares. El cantar de los cantares, ¿verdad? ¿Quién es esta que se muestra como el alba, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden? ¿Quién es? Allí la figura da razón, ¿verdad? Que esa es la iglesia del Señor. Nosotros, ¿verdad? Debemos a veces, pues no nos gusta en nuestra humanidad, no nos gusta, ¿verdad?, recibir órdenes. A veces nos incomodamos, pero también el que ordena debe de saber cómo ordena, ¿verdad? Buscar la gracia de Dios para implantar el orden. Y es Dios el que equipa al que llama al ministerio, no se diga al ministerio pastoral, ¿verdad? Es el Señor el que equipa a aquel que llama para ponerlo, ¿verdad?, al frente como pastor, como enseñador, como, oiga, el apóstol Pedro dice, ruego a los ancianos, porque así se le decía en aquel tiempo, a los pastores se les llamaba ancianos, aunque no estuvieran viejos, ancianos. A mí pues ya ahora, ya no creo, no estoy viejito, pero sí viejo, sí ya, ¿verdad? No tengo suegro, mi suegro ya hace mucho que pasó en el Señor, para yo echarle la culpa, ¿verdad? Como decía mi hermano Señor, ¿verdad? Estoy viejo, no viejito, viejito mi suegro, decía. Pero bueno, pues ahí son las cosas, ¿verdad? Pero decía el apóstol, ruego a los ancianos, yo anciano juntamente con ustedes, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros. Y luego dice, ¿qué más dice? ¿Se acuerdan? El capítulo 5 de la primera de Pedro, dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, testigo de las aflicciones de Cristo, que soy también participante de la gloria que ha sido revelada, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, teniendo cuidado de ella. Y luego dice, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino de un ánimo pronto, y no como teniendo señorío sobre las heredades del Señor, sino siendo dechados, o sea, ¿verdad?, ejemplos de la grey, de la congregación. Esa es la parte, ¿verdad?, de nosotros los pastores, que tenemos que mirar y que reconocer. Por eso dije y sigo diciendo, es muy importante que nosotros en el tiempo en que estamos viviendo nos demos cuenta del orden de Dios, cómo está. Ya dijimos, leímos, ¿verdad?, la profecía de Jeremías 31, haré nuevo pacto. Después de aquellos días, ¿de cuáles días? De su crucifixión, de su sufrimiento, de su padecimiento, de su resurrección. Entonces establece la era de la gracia. Y la gracia no quiere decir que cada quien haga lo que le da su gana. Donde quiera, ¿verdad? No hay congregación, por muy pequeña que sea, que no hayan a veces, hermanos, pues que así caminan, caminan en esa manera, no correcta, porque oiga, qué precioso es cuando, ¿verdad?, el apóstol Pablo dijo a los hebreos, ¿verdad?, estas palabras que muy poco se refieren
¿Por qué? Porque, bueno, en el caso, pues se trata de nosotros los pastores y de la grey. Dice el capítulo que obedecer a vuestros pastores, y luego dice el capítulo 13 de los Hebreos, de la carta a los Hebreos, el verso 17, obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Y luego dice, porque ellos velan por vosotros, por vuestras almas, como aquellos que han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no gimiendo, porque esto no es útil. Fíjese, obedecer a vuestros pastores, ¿verdad? Dice la palabra. Esto, ¿verdad?, es orden, es doctrina, es enseñanza, es ley de Dios. La diferencia, ya dije, Jesucristo, dijo el Señor Jesucristo, allí en Mateo, que donde está ese texto que mucho menciono yo, Mateo, donde dijo el Señor, 16, Mateo 16, gracias mi hermano, capítulo 16, el verso 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Así dice, el que quiera, porque cualquiera, como dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir, fíjese esta palabra, quiere venir. El Señor no quiere a nadie en las fuerzas, a nadie. Él quiere que de voluntad nos entreguemos a Él, nos dispongamos a Él, que de voluntad, pero no nomás así para que haga lo que quiera, no, para que, oiga, se sujete al orden que el Señor estableció. Amén. Por eso son los pastores, están los pastores, los que le ayudan a los pastores, ¿verdad? Cada quien en su lugar, pero también los pastores debemos de entender el orden que el Señor quiere. Ya referimos lo que dijo el apóstol Pedro, y todavía está vigente para este tiempo. No por, como dijo hermano, ¿se acuerdan? No por ganancia deshonesta, no a fuerzas, como a veces hay lugares en donde así se está la cosa, ¿verdad? Y bueno, pero los que somos del Señor y queremos caminar como el Señor manda en su palabra, pues tenemos que escudriñar la palabra y sacar, fíjese, lo que dice esa palabra. Dios dio a Moisés 613 mandamientos. 613 mandamientos. Y esa ley, oiga, ha habido grupos que caen en el error, ¿verdad? Diciendo o haciendo de la ley 2 leyes. La ley de Dios la reducen a 10 mandamientos, y luego el resto de después de los 10 mandamientos, dicen, esa es la ley de Moisés. No, también los mandamientos son parte de la ley que dio Moisés. Y también lo que Moisés habló es de Dios, ¿verdad? No son 2 leyes, porque, oiga, pues entonces caen en ese error. Fíjese, estábamos platicando, el hermano que me ayuda entre semana, el hermano Saúl, Dios lo bendiga, ahí está en su hogar. Estábamos comentando sobre eso. Y le decía yo, fíjese lo que dice la Escritura. Cuando sucedió lo que sucedió con los hermanos de Galacia, Pablo escribe su carta a los Gálatas. Galacia era una región, no sé si todavía permanezca en esa parte, así como fue en el tiempo de Pablo. Pero oiga,
El punto es que el apóstol Pablo tenía casi todos los 5 ministerios. ¿Qué más fue? Profeta, evangelista, tuvo los 5 ministerios, porque él iba a los lugares en donde no había congregación y establecía congregación, hablaba del evangelio. Dicen los comentaristas que era un hombre oportunista, y si no había oportunidad para hablar el evangelio, él buscaba cómo. Ya lo leíamos, ¿verdad? Que dijo: y ay de mí si no predico el evangelio. Se entregó de corazón al Señor, después de ser un perseguidor de la iglesia. Después él, cuando ya convertido, dijo, creía que estaba bien, creía que andaba haciendo bien, persiguiendo a los cristianos, y lo encontró el Señor. Pero lo estoy refiriendo, ¿verdad? Porque pues cuántas cosas hizo. Plantaba las congregaciones, y ya cuando más o menos, ¿verdad? Pues no dicen que fue célibe, se dice que no tuvo necesidad de casarse, de tomar matrimonio, de manera que no estaba obligado, no tenía obligación con una mujer, con una esposa. Así de que iba pues y se plantaba por un año en un lugar hasta que se establecía la iglesia. Y yo pienso que entonces, ya cuando la iglesia estaba establecida, entonces él pedía dirección de Dios, que le diera seguramente como decir, ¿a quién dejo? ¿Quién se va a quedar aquí como dirigente, como pastor? Y ya cuando el Señor le daba, bueno, pues lo ponía. Y dejaba y se iba a otro lugar a establecer iglesias. Porque esa era su deleite, su gozo, su alegría, era eso. Ahora estoy diciéndolo por lo que sucedió en Galacia. Pensando Pablo, el apóstol, que ya todo estaba bien, dejó a los Gálatas. Pero ¿qué pasó? En cuanto los dejó, entraron los lobos rapaces, los que entran, ¿verdad?, a deshacer las cosas. Y les dijo, cuando les escribe, estoy maravillado de que tan pronto, en cuanto terminó de saludarlos, les dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayas traspasado del que os llamó al evangelio del Señor. ¿Cómo dice? A otro evangelio. Vamos a mirar Gálatas capítulo 1. Gloria a Dios, gloria a Dios. Se valen también decir gloria a Dios a ustedes que están aquí, los pocos. Somos poquitos aquí, porque estamos acatando las leyes civiles. Dice Gálatas, ya estoy llegando. Capítulo 1, el verso 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayas traspasado del que os llamó a la gracia de Cristo a otro evangelio. Y luego dice rápidamente, no hay que hay otro evangelio, sino que hay algunos que os inquietan y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas aún si nosotros o un ángel del cielo os anunciar otro evangelio del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora decimos otra vez, si alguno os anunciar otro evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y ya cuando nos metemos aquí en el estudio de esta carta, nos damos cuenta de lo que sucedió. Aquellos judíos fariseos que se convirtieron al cristianismo, celosos todavía de sus costumbres como judíos,
Entonces entraron a decirles a los gentiles que si no se circuncidaban, que si no guardaban la ley, no eran salvos. Y aquellos pues los pusieron contra la pared y esto trajo el primer concilio en Jerusalén. Ahí lo tenemos redactado en el libro histórico del Nuevo Testamento, el libro de los Hechos, capítulo 15, ¿verdad? Y que les estaba diciendo, que estábamos comentando el hermano Saúl y yo, que fíjese lo que dice allí. Sacan en total allí, y yo no me había fijado tanto que he leído, porque ya mucho he leído, mayormente cuando recién convertido, yo leí como 3 veces el Nuevo Testamento, pero nomás lo leí, y ahora necesito volverlo a releer. Y me acordé, no me había fijado, que se juntaron. ¿Cuál fue el propósito del concilio? Juntarse para discutir entre los apóstoles sobre los gentiles convertidos al Señor. ¿Qué iban a hacer con ellos? Y allí sacan las deducciones. Yo no sé cuántos de los que están aquí, algunos de ustedes, hermano Fernando, ¿no se ha fijado usted que cuando ya llegan a un punto, ¿qué le dicen? Que no coman ahogado. Tampoco en otra parte dice el apóstol que no es cosa de que ir a la Segway o a donde sea por allí y estar preguntando cómo mataron a esta vaca, cómo murió esta vaca, o qué. No. La cosa está que si se da cuenta que esa vaca se ahogó, pues no participe de eso. ¿Cuál será la razón? Bueno, yo lo que sé que allí dice la palabra es ley. Y de lo ofrecido a los ídolos, ¿verdad? A veces se da en diciembre, no se diga el 12 de diciembre, hay un festejo, ¿verdad? En donde, oiga, los anfitriones, me acuerdo, porque yo participé, antes de conocer al Señor, participé de esos manjares que hacían allí, unos tamales muy sabrosísimos, ricos, y un ¿cómo se dice? Atole, o ¿cómo se le dice champurrao. En tiempo de diciembre, cuando está frío la cosa. Y me decían, pues sí, que era en honor de cierto ídolo. Y yo lo comía no tenía mala conciencia. Cuando ya obedecí al Señor, dije, Padre, pues entonces, también como eso, me acuerdo que andaba de trabajando y pues los puestos, a donde yo iba, los negocios a donde yo iba, las oficinas, entraba yo a las oficinas, tenían unos jarritos llenos de candies, de esos candies que a mí me gustan, Three Musketeers, ¿verdad? Y me los agarraba, y les decía, no me los robaba, no, les decía, ¿puedo agarrar? Sí, pues agarraban, no nomás un chiquito, sino que varios chiquitos, y de 3, 4 chiquitos formaban 2 grandes, y me los llevaba, hasta que un día me puse a pensar, ¿por qué estoy haciendo? Este está ofrecido ¿cuál festejo es ese que se celebra en octubre 31? ¿No recuerdan? El Halloween. Es un festejo a los demonios. Es cuando el demonio se festeja más que nada esos días. Y no se dan cuenta muchos cristianos. Por eso estamos refiriéndolo ahorita, para que se den cuenta qué fue lo que el Señor prohibió, porque se juntaron todos los apóstoles y sacaron cuenta. Mire, vamos a mirar capítulo 15, antes de que el tiempo se me vaya. Capítulo 15 del libro de los Hechos. Hechos, capítulo 15. A ver, la definición de lo que definieron en el concilio de Jerusalén. Dice,
Simón, dice el verso 14, Simón ha contado cómo Dios primero visitó a los gentiles. Ahora ese Simón que están mencionando allí es a Pedro, porque Pedro se llamaba Simón. Ha contado cómo Dios primero visitó a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y restauraré la habitación de David, que estaba caída, y repararé sus ruinas y la volveré a levantar, para que el resto de los hombres busquen al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales he llamado mi nombre, dice el Señor que hace todas estas cosas. Conocidas son a Dios desde el siglo todas sus obras, por lo cual, dice Simón, yo juzgo, o quién estaría hablando aquí, Santiago, no recuerdo, pero fíjese lo que dice la Escritura. Conocidas son a Dios desde el siglo todas estas obras, por lo cual yo juzgo que los que de los gentiles se conviertan a Dios no han de ser inquietados, sino escribirles que se aparten de la contaminación de los ídolos y de fornicación y de ahogado y de sangre. Fue todo. Aquí no mencionaron de sábados, no mencionaron de días festivos que estaban en la ley, porque había algunos días festivos que tenían, y a esos días festivos se le llamaba, ¿cómo se les llamaba? Tenía un nombre que era general para cada, el mismo nombre, mismo título, no me recuerdo ahorita. Pero fíjense, es importante que tengamos esto, ¿verdad? Ahora alguien podría decir, bueno, pero ni tampoco habla del bautismo del Espíritu. No está hablando de la ley, de lo que deberían de practicar de la ley. Y de la ley sacaron que se aparten de contaminaciones de los ídolos y de la fornicación y de ahogado y de sangre. Nosotros los mexicanos, ¿verdad?, somos dados mucho. Oiga, yo me acuerdo cuando andaba por allí en el mercado, donde se vendían se ponían a vender, ¿verdad?, las gorditas, las enchiladas, los tacos, y luego una grandota, un recipiente grande, ¿verdad?, lleno de morcilla, de sangre cocinada, con rebanadas unas rebanadas de tomate y de chile jalapeño, y enseguida se ponía una señora con las tortillas, y ahí estaba la gente comiendo. Yo ni acercarme, nomás pasaba allí retirado. Nunca me atrajo eso. Miraba así, por muy bonito que la pusieran, la adornaran, la morcilla, o ¿cómo le dicen, hermano Fernando, en otra palabra? No se acuerda. La rellena, ¿verdad? Porque sí, la rellenaban y todo eso. Como cristianos debemos de abstenernos de todas esas costumbres, pero estamos refiriéndola como parte del orden. Nuevo pacto. No más. Parte del orden. Es la ley ahora, dentro de la ley del nuevo pacto. Ahora, ¿cómo está eso que escribiré mis leyes en vuestros corazones? Ya dijimos, los sentimientos ahora cuentan, ¿verdad? Como decir, los sentimientos ahora, pero no todo el tiempo, mire, porque yo me he topado con cristianos que según esto se ha dicho, ¿por qué no glorificas a Dios? Yo no quiero ser hipócrita. ¿Por qué dice eso? Es un mandato de Dios. Dios espera, sintámoslo o no lo sintamos. Ahora, oiga,
practicándolo en la práctica, viene el sentir después. Cuando nuestra condición humana se rehúsa a palmear las manos, a levantar las manos, a glorificar a Dios, a decir gloria, aleluya, se rehúsa nuestra condición. Pero cuando la forzamos, oiga, qué precioso, después empezamos a sentir la libertad que nos da el Señor, ¿verdad, hermano Santiago, hermano Benjamín? Me dijo la última vez que la semana pidió la oración, oren por mí. No, pues en cuanto oramos por él, pues inmediatamente lo tocó el Señor y se puso ahí a hablar en lenguas y a glorificar al Señor, ¿verdad? Porque estaba trae el toque del Señor todo muy... Y no te dejes, hermano, no lo sueltes, me acuerdo que mi hermano lo escuchaba un día, mi hermano Misael, no te vayas. Y yo lo criticaba y decía, pero ¿por qué? ¿Por qué está diciendo no te vayas? No, pues el Señor lo llena todo. Pero él se estaba refiriendo a la manifestación de Dios. Porque oiga, el Señor se manifiesta, se hace sentir. Dice la palabra que cuando el pueblo de Dios alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. ¿Por qué? Porque en medio de la alabanza está la manifestación de Dios. En medio de la alabanza, ahí está. Por eso incitamos, ¿verdad? No todos, pero los que creemos, ¿verdad? Como dice la Escritura, que incitamos a la congregación, alaben a Dios, hermanos, glorifiquen a Dios, levanten sus manos, de palmadas. ¿Por qué? Porque allí está la gloria de Dios. Empieza a ser y entonces viene el Espíritu del Señor. Entonces, fíjese, en Isaías 42:21 hay una escritura. Acuérdense que ya hemos hablado algo sobre la diferencia que es la ley del Antiguo Testamento a la gracia. Y ya hemos puesto con la palabra que estamos en la gracia, pero no para hacer lo que nos dé la gana. La gracia tiene su, ¿verdad? Porque dijo el apóstol, porque la gracia de Dios que trae salvación a los hombres, ahí está en el capítulo 2 de la carta a Tito. Dice, la gracia de Dios que trae salvación a los hombres se manifestó enseñándonos a que, ¿qué más? Renunciando a los deseos, toda impiedad y a los deseos mundanos. A los deseos mundanos. Vivamos en este siglo, en este mundo, templada, justa y piamente. Y luego dice, esperando aquella esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo. No dice el apóstol, esperando un rapto misterioso. No, yo por eso he dicho y voy a seguirlo diciendo, hablando de eso. Hermanos queridos, si esa doctrina fuera bíblica, entonces los apóstoles lo hubieran mencionado, como otras doctrinas también, que no son bíblicas, son fabricadas. Tenemos que tener cuidado, mayormente en los tiempos en que estamos. Yo he dicho, y decíamos en la última grabación, el hermano Saúl y un humilde servidor, confesamos ante el público que nos escuchó, que no lo miramos nosotros, pero nos escucharon confesar. Creemos en un arrebatamiento, pero no en un rapto misterioso. No, creemos que el Señor, cuando el Señor venga, dijo el apóstol Pablo,
luego nosotros los que quedamos juntamente con ellos, ¿con cuáles ellos? En los que hayan de resucitar. Ya me fui por otro ladito, pero ahorita me meto. Fíjense, cuando los que murieron se fueron siéndole fieles al Señor, van a resucitar en la venida del Señor. Cuando el Señor aparezca en las nubes, va a haber la resurrección. Y luego los que estemos en pie, si es que nosotros estamos, que cuando digo en pie, quiere decir en vida, en carne, vamos a ser transformados juntamente con ellos. El Señor nos va a dar un cuerpo nuevo. Este cuerpo va a dejar de ser cuerpo de carne para ser semejante al cuerpo de Dios. Y estando en ese estado, vamos a ser arrebatados a recibir al Señor en el aire, y no para quedarnos en el aire, sino para venirnos con Él, porque Él viene a cumplir su promesa que iba a regresar otra vez. ¿A qué? A establecer un reino de paz aquí. Por eso decimos que el mundo todavía le falta mucho todavía para que se acabe. Pero hay cosas que se están cumpliendo y nos estamos acercando más a esa venida del Señor. Por eso estamos diciendo, ¿verdad? Pidámosle al Señor que nos dé entendimiento para entender. ¿Sabe usted que esta carta o este libro de Isaías, capítulo 42, el verso 21 dice: el Señor se complació por amor de su justicia, y luego dice, en magnificar la ley y engrandecerla. ¿Se fija? Lo vuelvo a releer. Isaías 42, 21. El Señor se complació por amor de su justicia, en magnificar la ley y engrandecerla. Y ha habido hermanos minuciosos, ¿verdad? Porque así es la palabra, ¿verdad? ¿Qué es un minucioso? Al que le gusta escudriñar, que le gusta buscar, que le gusta comparar. Y ha habido quienes han sacado la comparación de que en la antigua ley el Señor les dio 613 mandamientos, y ya dijimos de allí, pero ahora son más mandamientos. ¿Pero qué? ¿Dónde están esos mandamientos? En las cartas, ahí están. El Señor hablando por esos vasos que Él escogió como un ejemplo. Fíjese lo que nos dice Pedro, ya para, no sé cómo vamos en el tiempo, pero Pedro dice en su primera carta, capítulo, déjenme ahorita decirles aquí, déjenme encontrarla. Aquí no la marqué. Primera de Pedro, ya llegamos allí. Capítulo 1, o capítulo, déjenme ver, 2 de la primera de Pedro, como un ejemplo nomás, un ejemplo. Hay muchas partes. Honrar a todos, dice. ¿Qué es? Pregunto a los que están aquí. ¿Qué es? ¿Sugerencia o mandamiento? Honrar a todos. ¿Es sugerencia? No, es mandamiento. Honrar a todos. Pablo en su carta a los Romanos capítulo 12 dice que debemos de honrarnos unos, previniéndonos con honra los unos a los otros. Y eso también es cosa de estudiar. ¿Qué quiere decir honrarnos? Dice la otra parte, amar la fraternidad. Y luego dice la tercera parte, temer a Dios. Y seguimos diciendo lo mismo seguimos diciendo. ¿Mandamiento o sugerencia? Es mandamiento. Y luego dice, honrar al rey. ¿Cuál rey? Aquí no hay rey, pero hay un presidente que nos rige. Y la Biblia nos dice que si es bueno, lo debemos de honrar, y que si no es bueno, no lo debemos de honrar.
No, como cristianos debemos de honrar a nuestros gobernantes, orar por ellos. Fíjese, como una lectura ya última, el apóstol Pablo, cuando escribe su segunda carta, su primera carta a Timoteo, el capítulo 2, amonesto pues ante todas cosas que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, hacimientos de gracias por todos los hombres. ¿Qué es? ¿Sugerencia o mandamiento? Mandamiento. Y luego dice, por los reyes, por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. ¿Se fija usted? Entonces, hermanos, el tiempo nos ha alcanzado una vez más y hasta aquí vamos a llegar en esta ocasión, ¿verdad? Pero quiero decirles una vez más a ustedes, amados hermanos, los congregantes que me están escuchando, allí en donde me están escuchando en su hogar, comparta este video. Ya hemos dicho y lo vamos a decir, no tratamos de al hacerlo, al decirles que lo hagan, no lo estamos diciéndolo para hacernos nosotros famosos, no, pero sí para que el Evangelio, oiga, sea esparcido, sea que otros oigan lo que el Señor, ¿verdad?, nos ha dado a nosotros para entender de su palabra. Yo no sé si les gustó o no les gustó, pero si no les gustó, pues ni modo, pero yo creo que a algunos sí les gustó, ¿verdad? Porque de todo da la mata a veces, ¿verdad? Porque dije yo que a nuestra condición a veces no nos gusta que nos amonesten, que nos pongan ley, orden, no nos gusta, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando comenzaba a ir a la iglesia, el pastor, yo decía, de seguro mi hermana la mayor vino y le dijo al pastor, ahí viene mi hermano, hable de esto, porque él está muy enredado en esto. Así pensé por mucho tiempo, que mi hermana me iba y le decía al pastor que se previniera con un sermón caliente, pero pues ella no sabía ni cuándo yo iba a ir, porque yo no anunciaba, yo no les decía a ellos que iba a ir. Pero oiga, estoy diciendo esto, la palabra entonces me hacía sentirme incómodo, porque todo lo que predicaba el pastor me llegaba a mí. Pero hasta que entendí, el Señor me dio entendimiento, que Él me estaba hablando, me estaba rearguyendo de mis malas acciones, de mi manera errónea de caminar, y quería corregirme, quería que yo fuera un hijo obediente a su palabra. Así de que, hermanos, pues Dios los bendiga. Y ¿qué más vamos a decir? Tiene comentarios, tiene algo que comentar o algo que preguntar, escríbanlo, mándenlo ahorita mismo allí en donde está, y pónganlo allí luego, que el otro, y luego lo consideramos, y a la siguiente pues lo tomamos en cuenta, ¿verdad? ¿Qué más? Ya nada más, ¿verdad? Entonces ya paso al lugar, pues ahora estamos aquí. Amén. Pero no te pongas, bien, es muy triste, que te pegó algo. Gloria a Dios, aleluya. Dios bendiga a nuestro pastor y la palabra de Dios. Antes de terminar, pues queremos animarlos que canten una alabanza con nosotros. Vamos a seguir glorificando al Señor. Y luego también hay un video que se hizo, se extendió una invitación a los jóvenes que mandaran un video de ellos mismos, algo especial, ¿verdad?, que se compuso para las mamás.
Así que antes de introducir el video vamos a alabar al Señor. Vamos a cantar este hermoso canto que dice: no hay Dios tan grande como tú, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay. No lo hay. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay. No lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay. No lo hay. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay. No lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú, mi Señor. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. Aleluya, gloria a Dios. Amén, amén. Feliz Día de las Madres, mamá. Te quiero mucho. Estoy muy agradecido con Dios que me dio una madre tan linda y hermosa como tú. Espero que tengas un buen día y la quiero mucho, mamá. Yo no sería nada si no fuera por ti. Happy Mother's Day, Mom. I love you so much. Thank you for everything that you have done for me. Thank you for loving me. Thank you for loving my brothers. Thank you for doing everything that you can for us. I just want to say Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. Thank you for everything that you do for me. You're the best human being I know. You are strong, independent, wise, and caring, and for that I admire you. Well, again, Happy Mother's Day, and I love you. Love you so much, Mom. Thank you for always being there. Appreciate what you're doing. Happy Mother's Day. I want to say Happy Mother's Day, and I'm just really happy because my mom made me who I am to this day, and I wouldn't be anything without her, because she knows the best. She takes care of me. She loves me with her heart, and she always wants the best for me. And I'm just really excited because I want to give something special to my mom, an important message that'll make her happy. Happy Mother's Day, Mom. Thank you for all that you do for us. I appreciate all the love and support you give me. Feliz Día de las Madres. Espero que disfrutes este día tan especial. Y nomás queremos agradecerte por lo que has hecho por nosotros y la influencia que has tenido en nuestras vidas. Gracias por cuidarnos, apoyarnos y siempre hacernos de comer. Te amamos. Paz y Cristo a todos y feliz Día de las Madres, en especialmente a mi mami, que la amo demasiado y que espero que Dios siempre te use más en todo. I love you and God bless you guys. God bless you, everyone. I just want to give a quick shout out to my mother. Happy Mother's Day, ma. Te quiero mucho. Bendiciones. Dios les bendiga a todos. Paz de Cristo. En este día estoy muy agradecido con el Señor por la vida de mi mamá. Mi madre es una persona siempre sonriente, alegre, y algo que siempre me ha inculcado desde chico es de seguir el camino de Dios, y estoy alegre que ella tiene la misma meta que yo, de un día ver la cara de Dios y habitar en su reino. Madre, te quiero mucho, espero que Dios te bendiga y siga guiando tus pasos y siga guiándote de paciencia, de amor y bendiciones. Dios te bendiga y feliz Día de las Madres.
pues vamos a hacer una oración para despedirnos, vamos a pedir la bendición del Señor y hermanos, pues vamos a echarle ganas, vamos a seguir adelante buscando al Señor y esperando en el Señor. No nos dejemos, sigamos leyendo su santa palabra, sobre todo, y buscándole en oración ahí en nuestros hogares. Amén. Vamos a orar. Padre bendito, te damos muchas gracias, Señor, por todas tus bendiciones, por esta mañana que nos has dado, tu santa palabra que hemos oído. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, a obedecer tu palabra, obedecer ese orden, esos mandamientos que tú nos has dado, Señor. Queremos agradarte, queremos hacer tu santa voluntad. Te pido tu bendición sobre cada familia, sobre cada hogar. En este día, Señor, que tú bendigas a cada madre, a todas las madres, Señor, que tú las llenes de bendiciones en este día, Señor. Guárdanos, protégenos, en el nombre precioso de Jesucristo.